Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer nuevamente estar con todos y con todas ustedes desde aquí, desde Caldero Radio, en nuestro programa de todos los miércoles a la 1 de la tarde, Género y Acción. Y bueno, pues justamente ahora pues ya terminando este mes de febrero y pues empezamos con el siguiente que justamente pues estamos ya de preámbulo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Y bueno, pues elegimos el día de hoy precisamente para abrir este preámbulo, pues uno de los temas que yo al menos considero desde la parte del género, desde la parte de la psicología, como mamá y como una aficionada al cine, particularmente hablando de las películas infantiles de estas últimas generaciones, hablando de Pixar, hablando de una trayectoria, de un cambio de paradigma en cuestión del tratamiento de los personajes en torno a cómo los vemos hoy, hablando de estereotipos y de roles de género versus aquella cinematografía infantil en donde se nos ha introyectado de manera transgeneracional diversidad de estereotipos entre las protagonistas, entre la princesa, el príncipe y todos los simbolismos que hay alrededor justamente de lo que le mostramos a los niños, a las niñas, y cómo nos vamos después casando con la idea de los mitos del amor romántico justamente. Y bueno, pues el día de hoy tengo una gran invitada que precisamente nos va a hablar del tema de cómo desmontamos los estereotipos de género desde la infancia a partir justamente de casos de este tipo de nuevas películas, el caso de Pixar particularmente. Y bueno, le quiero dar la más cordial bienvenida a Edith Gómez. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, Edith, por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues voy a leer un poquito de tu semblanza para entrar ya en la materia. Ella es comunicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, con maestría en diseño de imagen pública por el Colegio de Imagen Pública, con especialidad en imagen de género. De 2014 a 2019 ha sido directora de imagen institucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y coordinadora de imagen del programa de televisión Más que una historia del canal judicial, así como conductora del programa de radio Desde la Corte. Actualmente se desempeña como consultora en imagen pública. Muchísimas gracias, Edith, por estar el día de hoy con nosotros compartiendo este tema. Hola Alicia, ¿cómo están? Muy buenas tardes a tu auditorio. De verdad que es un placer estar en un espacio dedicado a analizar lo que tiene que ver con la perspectiva de género, desmontar los estereotipos de género, tocar este tema que ya forma parte de la agenda pública mundial. Estamos hablando de que ya todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género es un punto de análisis y un punto de inflexión a nivel mundial. Y México no es la excepción, aunque ha sido a contracorriente, hemos ido caminando en el manejo y en el análisis del género, de la perspectiva de género, pero aquí estamos y lo importante es ya estar en la agenda pública, analizar y revisar por dónde estamos caminando en este tema. Entonces, va a ser el 8 de marzo, un día, no sé si pudiéramos llamarlo celebrar, conmemorar, pero ha sido un parteaguas en los últimos años. No sé si coincidas conmigo, Alicia. Total y absolutamente, Edith, por supuesto. Justamente ahorita hablar de este preámbulo es desde el punto de vista de la visibilidad, del hacernos más sensibles y de que nosotros cuando tenemos la oportunidad de dar voz o desde tu trinchera, Edith, en cuestión de la parte de la imagen, en cuestión de la parte del análisis, en este caso del contexto en el cual nos ubicamos hablando de estereotipos y roles de género, pues puede ser, ya no sabemos si es conmemorar, si es la remembranza, si es... yo lo que sí creo, Edith, es hacer
hacerlo visible, el hacernos visibles, el hecho de que las mujeres tomemos voz, demos voz, gritemos, ¿no? El estar presentes. Yo sí creo que muchas veces esto, cuando a mí en lo particular, valoro mucho a lo mejor los mensajes o los contextos en donde, bueno, tú mujer, donde nos hacen una serie de metáforas, ¿no? Pero lo cierto es que yo en lo particular, muy respetuosamente, hago o prefiero hacer conciencia de dónde viene la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en donde hoy estamos parados y paradas en un tema de violencia de género, ¿no? Entonces, al menos ese es mi criterio hablando del Día Sí, Internacional de la Mujer y que probablemente coincida contigo, ¿no? fíjate que apenas terminé un curso muy interesante sobre violencia de género con una experta excelente, Ana Herrero, es una española especialista en el tema, y hablábamos justo del por qué es que ahora que se visibiliza y es un tema, la violencia de género, aumentan los casos de violencia de género. Y bueno, es consecuencia de lo mismo, porque tú en cuanto comienzas a poner en evidencia lo que está ocurriendo en tu círculo cercano, en tu escuela, en tu trabajo, eso se ha convertido en una detonante que abre una caja de Pandora que la queríamos tener cerrada porque pues involucra a familiares, involucra a maestros, involucra a la sociedad en el ámbito laboral. Entonces, pues sí, vamos a visibilizar lo que está ocurriendo en cuanto a la participación de la mujer más activa en estos temas y vamos a tener que estar muy alertas porque esto no gusta. No. Esto no gusta no solo en el ámbito familiar, sino en todos los círculos que nos rodean. Es un tema que hace mella. Totalmente, bien lo has señalado. La socialización diferenciada a partir de lo sexual, de la sexualización entre hombres y mujeres, y obviamente toda la gama de agentes socializadores que de manera transgeneracional pues nos han introyectado justamente el comportamiento que debemos de tener. Evidentemente no gusta, desde igual mi perspectiva y mi experiencia, tanto como psicóloga atendiendo casos de violencia de género, como abogada atendiendo el sector público y privado en estos temas, la realidad de las cosas es que no, es muy difícil la sensibilización porque tocas fibras que transgeneracionalmente la misma gente que quiere hacer impulsos en esta materia pues todavía tiene introyectado, entonces es un doble esfuerzo, ¿no? El hacer una propuesta y en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género el tratar de romper ese ciclo de violencia pues eso duele, te saca de una zona de confort y cuando ya sales, esto que comentabas, Edith, de romper la caja, de abrir la caja de Pandora, absolutamente, esa es la razón del por qué el feminicidio va a la alza, porque evidentemente, pues, una de las tantas razones, obviamente, pero del por qué cuando uno se empieza a dar cuenta de dónde está parada, hablando de un tema de violencia de género, bueno, pues te estamos dando voz, hay mucha gente que nos dedicamos a esto y que tú también como mujer, pues tienes hoy en día muchísimo de dónde poder empezar a conocer y a ir destructurando justamente, Edith, y creo que esta de construcción de estereotipos y roles pues empieza justamente desde la casa, ¿no? Y ahí, hablando propiamente de este tema, la formación en casa, ¿cuál es tu opinión, Edith, en torno a la perspectiva de género, este tipo de educación con perspectiva de género? Mira, yo me quiero remontar a la reciente marcha sobre el Día Internacional de la Mujer aquí en México y todos los movimientos que se gestaron a partir de pues estos hechos que han ocurrido desafortunadamente en contra de mujeres que han sido asesinadas y lo que esto ha derivado en una protesta generalizada que llevó a la calle para esa fecha no solo a quienes estamos en grupos que estamos propugnando porque la violencia se detenga, sino, no sé si tú participaste en esta marcha, pero veíamos a familias completas, veíamos a papás con sus hijas, con sus hijos, que participaban y gritaban consignas y hablaban del ya basta y ya no más homicidios y no más feminicidios, pondría hincapié en eso. Entonces, desde ahí quiero retomar algo bien importante, porque si de por sí
al cabo de la historia hemos sido sumisas a través del papel que nos imponen los estereotipos de género. Hablemos de los estereotipos de género como esas concepciones que te impone la sociedad sobre el rol que cada quien piensan que debería llevar un hombre, una mujer, una niña, un niño. Bueno, nosotros estamos inmersos a través de los entes socializadores. Estamos hablando de la casa, de la iglesia, de la escuela, del trabajo, de las redes. Entonces, nosotros como padres de familia, como tutores, tenemos que asumir una responsabilidad. Si sacamos a nuestros hijos a manifestarnos, a manifestarse, bueno, pues hay que enseñarles, ¿sí? ¿Qué es y cómo uno debe defenderse desde casa? ¿Qué les estamos dando en casa? ¿Qué les estamos mostrando a través de nuestra relación familiar, a través de nuestra relación laboral? Tenemos que tomar en cuenta que desafortunadamente vivimos en una cultura patriarcal en México, que la tenemos en la piel. Nuestros padres nos enseñaron a que pues las mujeres son sumisas y los hombres son valientes. La mujer es sensible, el hombre es fuerte, la mujer es un objeto sexual y de reproducción, mientras que el hombre es el proveedor. Y yo les preguntaría a quienes nos están escuchando, nos están viendo en este momento, ¿en cuántas ocasiones han hablado con sus hijos sobre los estereotipos de género? Yo creo que pues es muy poco, es muy poco. Y tenemos que hacerlo porque hoy en día los estereotipos nos dominan desde donde tú voltees, van a estar los estereotipos de género. La semana pasada, no voy a dar el nombre del banco, pero es un banco, fui a resolver un asunto y está una foto de una chica donde dice que su gran sueño es armar su kit. O sea, o sea, ese es mi sueño. Yo fui al banco a abrir una cuenta para hacer una pequeña empresa. Y lo que Exacto. te está mostrando el banco es las mujeres, lo que quieren es su kit de Tupperware. Sí, Entonces sí. dices, perdónenme. Entonces nos están invadiendo por las redes sociales, los medios de comunicación, de todos lados estamos viendo que la formación va en ese camino a pesar de la visibilización que hemos hecho, a pesar de la deconstrucción que estamos hechos sobre el papel de las niñas, de los niños, de las mujeres en este país. Entonces, me gustaría invitar a los papás, a las mamás, a los maestros, a que nos sentemos y hablemos de los estereotipos de género con nuestros hijos. ¿Sí? Yo quiero poner un ejemplo aquí muy interesante. Durante lo que fue el cuarto encuentro internacional juzgando con perspectiva de género, esto fue organizado por la Dirección de Equidad de Género de la Suprema Corte, participó una mujer con un papel relevante que a mí hasta hoy en día me llama la atención, Mónica Flores Barragán. Ella es directora regional para Latinoamérica de Manpower. Y ella hablaba que junto con la ONU, Manpower y la CEP tienen un programa muy interesante que se titula, les voy a dar el nombre completo, que es Niñas STEM Pueden. Este programa tiene como objeto ir a las escuelas públicas secundarias y captar y ubicar a las niñas superdotadas. Entonces, ¿para qué? Para impulsarlas, para darles becas y para pues aprovechar a estas niñas, principalmente son niñas que quieren salir adelante. Pues se encuentra con la sorpresa de que estas niñas superdotadas son niñas reprimidas desde su casa. Son niñas que quieren ser ingenieras y que sus papás les dicen, no, esa carrera es para hombres, ¿sí? Tú tienes que estudiar otra carrera, les imponen. Entonces, y no solo eso, sino que son niñas, nos platicaba Mónica en este encuentro, que son niñas que no se divierten, no las dejan divertirse, no las dejan arreglarse, como que si la inteligencia estuviera peleada con la belleza, ¿sí? Desafortunadamente. Una niña inteligente no puede ser bella, ¿sí? Entonces, creo que desde ese punto de vista tendríamos que analizar y revisar qué es lo que les estamos fomentando a nuestros hijos desde la casa. Si estas niñas superdotadas quieren ser ingenieras, quieren ser pilotas, bueno, pues hagámoslo.
Hagámoslo, impulsémoslas y no los reprimamos, porque en este caso la frustración de nuestras hijas va a ser a partir de que los papás, de lo que los papás les estamos imponiendo para hacer. Sí, entonces creo que este programa de la ONU Manpower junto con la SEP es muy interesante porque te habla de que ya están en el tema, de que ya les está interesando, de que estamos viendo que los roles ya no tienen que ser aquellos que te imponen tus padres o que te impone la misma sociedad. Tenemos que empoderar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Estamos hablando, yo creo que en este caso también es muy importante hablar de paridad, ¿no? Niñas y niños sí, principalmente las niñas porque son quienes más sufren pues este acoso, el que tú vivas de los estereotipos que te imponen, ¿no? Entonces, creo que este esfuerzo que están haciendo nos habla de que ya están en el tema y que como papás, como formadores de nuestros hijos, tenemos que estar en este tema. Sí, totalmente de acuerdo. Precisamente retomando un poquito lo que al principio platicábamos, parte de los compromisos que las empresas están tomando, hablando en esta ocasión de la empresa que estamos comentando, junto con una alianza estratégica entre la ONU y entre el sistema educativo, pues también tiene que ver con una tendencia a nivel internacional. Recordemos Agenda 2030, recordemos diversos ordenamientos de carácter convencional, en donde, bueno, pues esto es una realidad. Lo cierto es de que apenas vamos, ¿no? Eso es muy bueno en cuestión de ir sensibilizando, pero lo cierto es de que el sector educativo, también como uno de los principales agentes socializadores, que es a través del profesorado, pues puedan realmente a partir de ahí, más bien, estar la sensibilización y la capacitación, porque puedes tener el mejor protocolo de actuación dentro de las escuelas, puedes tenerlo bien bonito y firmado para la foto, pero lo cierto es de que si no hay una deconstrucción a partir del profesorado mismo, de quienes toman las decisiones dentro del sector educativo, llámese escuelas, llámese poder ejecutivo, si estamos hablando del orden público, bueno, pues realmente este tipo de acciones pues se pueden quedar muy lejos de tener el objetivo principal, que justamente hablando de este ejemplo que pones es que las niñas puedan tener mayores espacios dentro de las carreras STEM en este país, ¿no? Y sí creemos que uno de los grandes agentes socializadores es, insisto, el propio profesorado, en donde si bien tú en tu casa puedes tener una enseñanza y una educación con perspectiva de género, al menos hablo por mí, cuando tienes una familia, una pareja y una hija que están dentro de la misma de la misma educación con perspectiva de género y de repente ves que la niña tiene introyectado que no es buena para las matemáticas, desafortunadamente dices, ¿dónde está el problema? O sea, el problema es empatar la enseñanza en la casa con la parte educativa, en donde pareciera que hay cierto profesorado en donde ya va introyectando ciertas funciones, hablando de carreras STEM desde la infancia, de que los niños son mejores que las niñas, ¿no? Porque ahí es donde no logras entender qué estoy haciendo mal como padre, entrecomillado mal. Y la realidad es esa, del cómo poder empatar un sistema educativo con estas propuestas junto con la familia, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que hablando de tema de relevancia, como es la política pública o como es el proyecto que bien nos comentas, bueno, pues hay que darle el salto, ¿no? Tenemos que deconstruir justamente o desmontar, que es el tema del día de hoy, de los estereotipos y de los roles, justamente desde la infancia, considerando más allá de la familia, también otros agentes, los medios de comunicación, la publicidad sexista simplemente. Si me sigues, Edith. A ver, me parece que tenemos problemas técnicos. Esperamos a producción a que se quedó congelada la imagen. Ah, perfecto. Bueno, me dicen que ya me sigues, Edith. No.
Bueno, perfecto. Bueno, pues vamos a esperar a que se vuelva a conectar Edith y bueno, pues dándole seguimiento justamente y a esta parte que Edith comentaba. Bueno, pues sí, evidentemente hablar desde la familia, hablar desde la cuestión del cómo podemos educar con perspectiva de género, pues es también que nosotros mismos como padres de familia, madres de familia, bueno, pues también tengamos nuestra propia autoeducación en estos rubros, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya lo hemos venido comentando, pues de manera transgeneracional, pues a nosotros nos dieron una educación determinada, ¿no? En donde todavía teníamos esta cuestión del estigma y el estereotipo entre que las niñas desarrollan estas características, las niñas están en los espacios privados, donde, bueno, juegas con muñecas, juegas a la cocinita, y todavía eso sigue permeando. Y los niños, por el contrario, lo que comentábamos, son valientes, son intrépidos, son inteligentes, son los que toman las decisiones en los juegos. Y bueno, pues ellos están en los espacios públicos. Claro que esto ha venido evolucionando, afortunadamente, pero también es cierto que falta un largo camino por recorrer. Entonces, en casa lo que podemos hacer sí es empezar con una autoeducación en temas de género, reconocernos a nosotras mismas y también por parte de los hombres, los padres de familia o las figuras paternas que estén en casa, del cómo también vamos cargando con esos estereotipos y esos roles de género y que vamos educando a nuestros hijos, dónde estamos parados para poder justamente empezar a poner un hasta aquí, un basta, y empezar a deconstruir todo esto que nosotros hemos venido aprendiendo y que seguramente le va a permitir a estos niños y a estas niñas el tomar otro tipo de decisiones, el poder también poner límites. ¿Por qué razón? Porque si no lo vemos desde esta perspectiva, pues que en la etapa adulta evidentemente van a tener problemas en cuestión de no saber respecto a las relaciones, por ejemplo, de pareja, dónde poner los límites. Por parte de los hombres también tienen un costo, hablando de la masculinidad que le llamamos hegemónica, esta masculinidad convencional, tradicional, en donde, bueno, pues hay machismos, hay machismos cotidianos y que muchas veces no nos damos cuenta de cómo una simple palabra puede ser ofensiva o es ofensiva hacia la mujer y nosotros lo damos por normalizado, lo damos por pues no pasa nada, ¿no? Y así nos vamos. Y esto a futuro, bueno, pues no faltará la mujer empoderada que, bueno, pues evidentemente al hombre que quiera mantener una relación con ella, bueno, pues probablemente ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que también los hombres requieren de esta enseñanza y de este aprendizaje, hablando de machismos cotidianos, hablando de misoginia, hablando de aquello justamente en donde lo que antes estaba permitido, bueno, pues hoy ya no está permitido. Hoy ya tenemos los ojos justamente en la mira. Hoy hay muchos movimientos feministas que evidentemente pues es lo que también está marcando este nuevo rompimiento, esta ola en el cambio de paradigma en torno precisamente a los estereotipos y a los roles de género. Y bueno, y pues hablando precisamente de los diversos agentes socializadores, pues tenemos, y esperemos se pueda conectar por ahí Edith, que es precisamente para dar el abordaje. Sí, entonces, claro. Y entonces, esa situación, hablando precisamente del cómo estos agentes socializadores, pues precisamente siguen introyectándonos este tipo de conductas, hablando de la cinematografía, particularmente de estos cuentos traídos hacia el cine, y que bueno, pues hoy todavía seguimos poniendo la Cenicienta, Blancanieves y demás, que no es que esté mal, sino el tema es justamente que podamos darle un acompañamiento a nuestros hijos en un análisis crítico en torno a lo que el contenido de este tipo de cine y este tipo, o bien de cuentos infantiles, que ya también lo hemos platicado aquí arduamente en Género y Acción, también cómo desde un análisis crítico podemos ir deconstruyendo. Y bueno, ya te tenemos por acá, Edith. Qué bueno, qué gusto. Justamente. La reto
palabra. No, no tiene palabra, pero bueno, ya estamos aquí, que esto es lo importante. Y bueno, pues justamente, Edith, entrando precisamente en torno al análisis crítico justamente hacia estos agentes socializadores, yo sí quiero poner sobre la mesa, hablando por ejemplo desde los mismos cuentos infantiles, los mismos juegos, hasta migrar a esta parte de el agente socializador de los medios de comunicación, ¿no? El cine es uno de ellos. Entonces, como también, justamente antes de que entraras otra vez al aire, yo hablaba de eso, ¿no? De que, a ver, no es que estigmaticemos la literatura y la literatura llevada al cine tradicional, sino que podamos dar un acompañamiento, los padres y el profesorado también, en torno a lo que en ese contexto histórico estuvo escrito el cuento llevado al cine del cómo eso era antes, pero que hoy ha cambiado, ha evolucionado la sociedad y cómo dar ese acompañamiento al sector infantil en el sentido de decir, a ver, eso era antes, pero a ver, vamos a hacer un análisis crítico, ¿no? Hoy, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vemos a estos personajes? ¿Cómo desmontamos esos estereotipos justamente desde la infancia para que no sea tan complejo posteriormente hablar, de tratar de introducir una perspectiva de género, ¿no? Entonces, ese es el tema ahorita justamente hablando de la formación de niños y de niñas, Edith. Mira, yo quiero aterrizar en el caso de Pixar, porque creo que ha sido un parteaguas en la filmación de películas para niños. Les voy a contar cómo inició el análisis de esta película Toy Story 4, porque yo soy fanática de Toy Story 4, me ha gustado siempre, bueno, y todas. Lo que tú dices es que, mira, yo me encantan las películas infantiles, o sea, yo me puedo dormir con una película infantil. Aquí lo importante es, sí o no, o sea, Yo tenemos las hijos. adoro, las puedo ver 20 veces. Sí. Yo no me canso de ver las películas y no porque, sino porque me gusta, pero ya en el acompañamiento que hacemos con mi hija, por ejemplo, ya las analizamos, nos gustan, pero vemos que sí y que no, y eso es muy enriquecedor. Bueno, pues les quiero contar una anécdota muy buena a partir de la cual yo vi el caso de Pixar. Se iba a estrenar la película Toy Story 4 y bueno, fuimos al estreno, todos los sobrinos, fuimos en bola encantados viendo la película. Resulta que cuando dije, ¿cómo? ¿La pastorcita Betty? No puede ser. ¿Sin falda? A ver, ¿cómo está esto? Entonces, me di a la tarea de revisar y de analizar y me encantaría, Alicia, compartirlo con tu auditorio para que Claro lo que sí. revisemos juntos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque no he encontrado un análisis de este empoderamiento que hizo Pixar y Disney de la pastorcita. Así que hice una pequeña Claro, presentación para que la por podamos ir supuesto. viendo. A ver, Mira, vamos mientras aprovecho para leer un comentario, Teresa de Jesús, muchas gracias, Tere. Dice, sí, tienes razón, pero no se puede negar la naturaleza de cada quien. Y muchas veces las niñas no son tan intrépidas, aunque muchos niños tampoco. Y muchas quieran forzar comportamientos no naturales de cada quien. Sí, por supuesto, pues siempre atendiendo y respetando la biología y también el contexto cognitivo, conductual de los niños y de las niñas, ¿no? Eso es con base en el respeto, simplemente por el hecho de ser personas. Muchísimas gracias, Tere. Adelante, Edith, ya estamos viendo en pantalla. perfecto, aquí tenemos lo que fue uno de los carteles de la publicidad para difundir la última versión. Decimos la última porque así se dijo, la cuarta de Toy Story, en donde vemos al personaje principal Woody, pero acompañado en este caso los dos a la par, ¿sí? La pastorcita Betty están al mismo nivel. Si estamos hablando de imagen de género, vemos que aquí ni uno es más grande que el otro, sino están a la par y eso pues ya es un avance, ya es interesante. Y para poder tener un punto de inflexión sobre este cartel, tengo aquí en la pantalla los tres carteles que fueron con los que se dio la promoción de las películas de Toy Story. Vemos, por ejemplo, en el primer cartel, donde tengo una flechita, ¿dónde está la pastorcita?
La pastorcita la estamos viendo hasta abajo. Aquí hay una flechita, si se alcanza a ver. Ella no destaca. Ella en ese momento, los actores principales son aquí Woody y Buzz. En la Toy Story 2 vemos que ni siquiera aparece la pastorcita, Betty, no aparece. Y en Toy Story 3, bueno, ya ni siquiera formó parte de la película la pastorcita. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando vemos otro de los carteles de Toy Story 4, vemos que Betty en este caso aparece al centro, ¿sí? Y los dos la están viendo a ella. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Es que se conformó a partir de las miradas, tanto de Woody como de Buzz, hacia ella, como la protagonista principal de esta última versión de Toy Story. Ahora bien, vamos a analizar los cambios que tenemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, su cofia del lado izquierdo, en lo que fue la primera versión, su cofia se convierte, se la retiran y le ponen un moño, o sea, no le quitan lo femenino al personaje, le dejan un moño pero de lado y le quitas la cofia. Vemos, por ejemplo, también que el bastón en el que ella se sostenía ahora resulta como si fuera su arma, ¿sí? Como si fuera su espada, en un momento dado así se maneja en la película. Y vemos su falda, vemos que su falda del lado izquierdo pues tiene motitas rosas. Y en el lado derecho, en la última versión, vemos que la falda se convierte en su capa, o sea, en el poder. El poder de Betty en este caso es su falda. Le despojan de su falda y se la colocan como su arma principal. ¿Qué estamos viendo? La desnudan de los estereotipos de género que la proyectaban como un personaje débil, enamorada, sumisa, con un papel muy débil, de bajo perfil, y vemos que en la última versión, pues la protagonista principal es Betty. Pero aquí hay algo bien interesante. A mí me encanta estudiar la semiótica de la vestimenta. Es algo que me apasiona y que me gusta y que me gustaría, ahorita, permítanme, aquí por aquí voy a ponérselas un segundito. A ver, ahí la tenemos. Desmontando estereotipos. ¿Qué estamos viendo? Aquí está el cambio, sí, empoderaron a Betty, le dieron un protagonismo principal, la hicieron la heroína de la película, todo, Woody se quedó atrás, Buzz se quedaron atrás ellos, y ella es la que salva a todos los juguetes. Pero, a ver, yo les pregunto, en este caso, la desnudaron de los estereotipos de género de un personaje sumiso. Y ahora la vemos un tanto sexualizada. Exacto. ¿Por qué digo sexualizada? Porque vemos que la dejaron en su ropa interior. O sea, Exacto. yo me pregunto, ¿por qué la dejaron en ropa interior? ¿Por qué? Porque al final seguimos, digamos, de alguna manera promocionando que la mujer es un símbolo sexual, cosa que no tendría que ser, porque si ya pensaste en que tenemos que desterrar los estereotipos de género en las películas infantiles, ¿por qué entonces nos vamos al extremo de dejar a Betty en ropa interior? Yo les quiero contar que en la película, cuando los niños la ven, uno de ellos grita y dice, la dejaron en calzones, porque efectivamente lo único que hacen es retirarle la capa. Bueno, pues yo me fui a revisar en dónde podríamos encontrar un análisis para entender qué hizo Pixar. Encontré en una revista especializada en cine que sí se hizo una revisión del personaje de Betty, pero nada que ver con los estereotipos de género, absolutamente nada. Analizaron que si el moño, le quitaron la cofia y le pusieron el moño atrás, analizaron si hoy el bastón se convierte ya no en su sostén, sino en su arma poderosa. Analizaron si su ropa interior tenía unas caritas felices que al final se la quitaron. Y yo me pregunto, bueno, ¿y la capa? En ningún momento se refieren y analizan la capa como esa arma femenina, esa vestimenta que le daba lo femenino en la versión primera,
y ahora es su arma poderosa, es con la que ella lucha. Sin embargo, en este único análisis que yo he visto, ojalá si nuestro auditorio, tu auditorio conoce de otro, me encantaría que nos lo comentara, pero creo que los análisis y la revisión que se hace de la película desde el punto de vista en el que la trabajó Pixar y Disney, pues no vemos en absoluto esta posibilidad de poder revisar qué es lo que pasa con los personajes en esta película. Entonces, creo que es bien importante, Alicia, que podamos en este caso revisar y ver que la Pixar ya está en el tema. Pixar ya se dio cuenta que tenemos que estar pendientes de lo que se está haciendo, de lo que se está trabajando con nuestros hijos. Aquí mi única incógnita tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasó entonces con los personajes? Los quitamos de los estereotipos, la hicimos importante y sin embargo vemos pues que al final pues la dejaron sexualizada y yo creo que habría que revisar y ver de qué estamos hablando. Precisamente, Edith, porque gran parte de lo que hemos venido platicando justamente en torno a, a, a este rompimiento de los estereotipos, precisamente es en el sentido del que si bien tenemos esta buena disposición para efecto de poder deconstruirlos, lo cierto es de que muchas veces, o una de dos, o necesitamos todavía mayor información sustentada en gente que esté capacitada, gente especialista en torno a, desde el contenido mismo del estereotipo, pasando por cómo debes de dar esa comunicación verbal, la comunicación no verbal, lo que tú comentas, el tema de la imagen, ¿no? La imagen dentro del personaje, porque a lo mejor probablemente o no lo ves o no lo quieres ver, porque al final del día eso sigue vendiendo. La sexualización de un personaje es venta, ¿no? Lo hemos visto con películas, por ejemplo, como Valiente, en donde, bueno, pues ella tiene unas ciertas características dentro de la película misma, hablando hasta la forma como está diseñada la cara, al igual que la pastorcita, son caras desafiantes, son miradas desafiantes, hablando del cine. Pero cuando tú te vas a hablar de comprar una figura o una muñeca que personifique a la protagonista, en este caso, a Valiente, o de ser el caso a la pastorcita, la realidad es que ahí vuelve a estar sexualizada como si fuera un modelo de muñeca de la marca que ya sabemos que tiene una cintura súper chiquita y que tiene lo mismo. Entonces, esa parte de la sexualización es un tema de mercotecnia, es un tema de venta. ¿Por qué? Porque son modelos sexualizados en donde no logramos de construir justamente, ni llegamos a empatar la ideología y el mensaje de una película con la parte del mercado, la parte de la compra, la parte de cómo quieres que esa imagen se empiece a través de un proceso de consumo y pueda llegar en otro nivel a estos niños y a estas niñas, ¿no? Entonces, ahí es donde pudiéramos interpretar o no tienes la sensibilidad o simplemente es un juego. O sea, es un juego de tendencia, pero al final no logras el objetivo porque terminas sexualizando al personaje. Ahora, yo te quiero comentar un detalle que a mí me pareció relevante y es que durante la película, cuando se reencuentra Woody con Betty, se reclaman. Se los comento porque editaron esa escena después. En la deconstrucción que intentó hacer Pixar, lo hizo de la mano de un diálogo muy importante y súper interesante, que es que cuando ellos se encuentran, Woody le reclama a la pastorcita que no los hubiera seguido, que no los hubiera, ¿por qué no nos buscaste? ¿Por qué no nos seguiste? Y Betty le dice así, toda empoderada, y le dice, porque yo no me iba a quedar en mi zona de confort. Tú te quedaste en tu zona de confort y ¿qué hiciste? Yo quise conocer el mundo, yo quise crecer, yo quiero ser yo. Ese diálogo, bueno, a mí se me hace muy importante porque iba yo a presentar mi examen para la titulación de la especialidad en imagen de género. Regresé a ver la película para grabar ese diálogo, porque para mí iba a ser bien importante. Pues cuando regreso y estoy preparada para grabar el diálogo, resulta
que lo habían editado. Wow. Habían editado ya ese diálogo y ustedes ya no lo podrán ver, ¿no? Porque resulta que pues nadie pensó que ese diálogo formaba parte de la deconstrucción que Pixar y Disney hicieron de Betty. Claro. Entonces, ahí queda descuadrado el objetivo de esta empresa de cine, que era, pues, eso, empoderar a la pastorcita, pero no solo desde la vestimenta, sino desde su propia concepción de ser una mujer empoderada. Y en este caso, pues editaron la película y eso, la verdad, digo, no lo entiendo, porque nadie estamos en el tema, porque no estamos pensando que tenemos que estar ya en esa agenda pública que habla de que tenemos que formar fuera de estereotipos de género. Pero como bien dices, Alice, vende. El sexualizar a la mujer vende. El sexuar a los personajes, sexualizarlos, vende. Desafortunadamente, eso sigue siendo una constante y por eso tenemos que trabajar. Les quiero contar rápido, en un curso de verano de imagen de género para niños, fue muy interesante porque en este curso, por ejemplo, pusimos unas camitas y para que invitar a los niños a que a ver que tendieran las camas. Entonces, pusimos las camas y separan las niñas a tender la cama. A ver, tiendan, y los niños se quedan sentados. Y entonces les preguntamos, ¿y tú no vas a tender la cama? Yo no tiendo camas. A mí mi mamá me tiende mi cama. Y otro niño dice, no, a mí me ayudan en la casa, yo no hago esas tareas en ese caso. Y las niñas se quedan, pues aprende, ven, te enseño. No, y uno solo se paró con una niña y le enseñó a tender una cama. Eso sí, el segundo ejercicio fue jugar con unas pistas de coches chocones. Entonces dijimos, ¿quién va a jugar? Bueno, se pararon al mismo tiempo las niñas y los niños, ¿sí? O sea, esa gran diferencia, eso es en lo que hay que trabajar con nuestros hijos. O sea, en las tareas de la casa no te toca a ti lavar los trastes, no, a ti te toca trabajar en tender las camas, mostrarles la igualdad, mostrarles que estamos educando y que son iguales. Porque si no empezamos desde casa, Alicia, auditorio, va a ser muy difícil que solo los enseñemos a ir a marchar, a manifestarse. No, tenemos que trabajar esa conciencia de que somos iguales, de que son iguales nuestros hijos, en cualquier escenario son iguales, pero lo vamos a tener que hacer nosotros porque los estereotipos de género se los van a comer, se los van a seguir comiendo. Y precisamente también, Edith, en estos ejemplos que pones, vemos también del cómo las niñas evidentemente también hoy en día están abriéndose paso tanto de estos espacios que platicábamos entre el espacio privado y el espacio público, el sentido colaborativo, el ejemplo que ponías de, a ver, pues vente, te apoyo, ¿no? Esa también es una de los grandes retos que tenemos, ¿no? Que en realidad el exigir igualdad de derechos se queda corto. No es solo de derechos, es igualdad de responsabilidades y de obligaciones entre hombres y mujeres, niños y niñas. Ahí yo creo que es un punto muy importante donde muchas veces si salimos a la calle y exigimos igualdad de derechos y los hombres pueden hablar dentro de los marcos educativos o de los marcos corporativos de sí, estamos a favor de la igualdad, sí, pero más allá de una igualdad de derechos, también necesitamos que las responsabilidades sean las mismas y que las obligaciones sean las mismas. Necesitamos que haya políticas con perspectiva de género, necesitamos que haya sistema educativo con perspectiva de género. Entonces, lo cierto es de que en estos ejemplos del curso de verano, bueno, ok, se notó en este ejemplo de la cuestión estereotipada de que los niños no tienden una cama, las niñas sí tienden una cama. Y es una labor doméstica, es una labor de espacio privado. Pero si hablo de los carritos chocones, es un juego, está en un espacio público. Entonces, ahí es donde demostramos, a ver, no, o sea, las niñas, la deconstrucción es esa, o sea, que ambos
tienen la posibilidad de desempeñarse tanto en espacios privados como en espacios públicos. Entonces, esas creo yo que son parte importante y que, bueno, justamente acotándolo a nuestro tema, ¿cómo ves tú justamente estas nuevas narrativas de género dentro de la agenda mundial, hablando de lo que está por venir, de lo que sí podemos hacer, Edith? Pues yo creo que no podemos dejar de largo el hablar de lo que estamos viviendo en la pandemia. La pandemia vino a sacar a la luz graves problemas sobre estos aspectos de los que hablamos. ¿Qué vamos a hacer con aquellos que hoy se quedaron encerrados, que hoy se quedaron en cuarentena y que perdieron su propia individualidad, que perdieron su propia formación, se perdieron muchas cosas? Yo le preguntaba a una terapeuta acerca de los niños, ¿qué va a pasar terminando la pandemia? ¿Qué va a pasar? Van a quedar muy lastimados, van a quedar muy débiles y lo que tenemos que hacer, porque esto es mundial, es trabajar el doble con ellos, es trabajar y pedir que se comiencen en las escuelas a dar terapia, pensar en que se tiene que atender a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes, a partir de una responsabilidad psicológica, porque la afectación es muy grande, Alicia. Hoy en día podemos ver, no sé si te ha tocado con tu hija, con tus sobrinos, que lloran, de repente lloran porque ya no aguantan el encierro, porque ya no pueden. Entonces, esto que estamos viviendo va a tener que formar parte de la agenda mundial, la atender a nuestros hijos desde el punto de vista psicológico, porque si de por sí ya vienen arrastrando otro tipo de problemas en la familia, creo que a partir de lo que tenemos que ver con el género, va a ser el doble de trabajo que se tendrá que emprender para enfrentar lo que vamos a vivir después de la pandemia. Entonces, y en materia de género, bueno, también hay que tomar en cuenta que hoy en día las mujeres son capaces de salir a trabajar de lo que sea para sacar adelante a la familia. Y el hombre es el que se queda en contra de su voluntad. Sin embargo, cuando llegan a casa y se dan cuenta que la proveedora es ella, comienzan los problemas de violencia. Comienzan los problemas de violencia, violencia que van a ver los niños, violencia que la van a vivir. ¿Por qué? Porque se están cambiando los roles, porque nosotros somos capaces de salir a trabajar de lo que sea con tal de dar lo necesario a nuestras familias y los hombres no, les cuesta más trabajo. Si eres ingeniero, tú quieres un trabajo de ingeniero, no eres capaz de salirte a lavar coches. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros le entramos a todo y esto repercute en la educación de los niños. Esto tiene que ver. Y fíjate que yo quisiera darles un ejemplo de cómo podemos empoderar a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes. Un ejercicio es súper importante y que es que cuando tú le preguntas a un niño cómo te llamas, y generalmente a las niñas, desafortunadamente, te dicen así, María, ¿no? No, pon a tu hija frente a un espejo y que vea el espejo y que grite su nombre. Enséñale a gritar su nombre frente al espejo. Que escuche, que quiera su nombre, que se quiera ella, que cuando retumbe su nombre en el espejo, ella diga, esa soy yo soy María, yo soy, y gritar su nombre para que la próxima vez que alguien le pregunte cómo se llama, lo pueda decir, mirando a los ojos de frente, con la frente en alto, me llamo María, y no María, me llamo María. Esa es una. Y otros ejercicios que tienen que ver con la imagen de género, muy importantes, Alicia, es que tú les digas a tus hijas que tienen que caminar derechas, que tienen que caminar siempre de frente, porque se encorvan. Generalmente eso habla de sumisión, eso habla de poca desconfianza, habla de que les hace falta empoderarse. Y son ejercicios tan sencillos para nuestros hijos, que grite su nombre ante el espejo, que aprenda a querer su nombre. Y la segunda, que siempre camine de frente, que siempre camine de frente. Esos dos ejercicios o tres ejercicios de caminar, ver de frente, caminar derecho y gritar su nombre, no sabes, ¿eh?
son armas bien importantes para poder empoderar a nuestros hijos. No, totalmente. Y bueno, yo sí agregaría, muchísimas gracias por tu aportación, Edith, por supuesto. Es un tema de autoconocimiento, de autoempoderamiento, de incrementar el valor que como personas desde la infancia tenemos y en lo particular que esto, y créanme que sí, sí es funcional, hablando de una pareja que es mi caso, donde los dos nos dedicamos a la implementación de políticas de esta naturaleza y de atención a estos rubros en términos psicológicos. Cuando tú empiezas esa deconstrucción desde tiempo atrás y tienes un hijo o una hija y te sientas con ellos a analizar este tipo de contextos, de películas, de videos, de comerciales, y le empiezas a explicar los alcances, hoy yo sí puedo decir, nuestra hija de 10 años, casi 10 años, es una colaboradora de nuestra empresa porque también analiza los videos en torno a los videos infantiles o las películas y es capaz de identificar los estereotipos y los roles, es capaz de cambiarle a un canal cuando hay violencia, ¿no? Es capaz de identificar una emoción. Entonces, es una dinámica que es literal, empieza desde nosotros como padres y madres de familia, ¿no? A partir de esta educación conjunta, con un ánimo simplemente de mejorar las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, pues ya estamos acercándonos, Edith, a este cierre. Y bueno, pues quiero agradecer también a Alfredo Díaz. Interesante análisis al final. Pixar es un ente con finalidad de lucro. Sí, por supuesto, es lo que platicábamos. Muchísimas gracias, Alfredo. Si bien hay una tendencia, lo cierto es de que no deja de ser un negocio y esa es la parte desafortunada. Muchas gracias, dice Alfredo todavía. Felicidades a ambas, excelente exposición. Muchísimas gracias por estar siempre, Alfredo. Rosa María Hernández, felicidades, Edith, excelente exposición. Muchísimas gracias, Rosa María. Muchísimas gracias. Y bueno, ya en este listo, ya por acá. Una disculpa, estos gajes tecnológicos, pero ya estamos de vuelta para hacer un cierre. No sé si andes por ahí, querida Edith. Aquí andamos, por Perfecto. supuesto. Muchísimas gracias, Edith. Pues prácticamente ya en el cierre y bueno, pues agradecería también que nos pudieras compartir recomendaciones hablando de lecturas que pudieran apoyarnos en este tema de empoderamiento, hablando de niños, de niñas y bajo el contexto de lo que hoy hemos platicado en torno a desmontar y quitar de construir estos estereotipos y roles de género. Sí, y yo creo que lo más importante es acompañar a nuestros hijos a través de lecturas, a través de videos, porque nada como lo visual para poder influir en el subconsciente de nuestros hijos. Entonces, miren, son dos libros que están en video y que se pueden consultar. Uno es Yo voy conmigo, ese es súper hermoso y te habla de la sensibilidad de las niñas a partir de cómo me siento. Y el otro es Cuando las niñas vuelan alto. En ambos casos, de Raquel Díaz Reguera, tiene otros libros también ella, muy interesantes, que tienen que ver con la perspectiva de género y que sirven muchísimo pues para enseñar a nuestros hijos a partir de la perspectiva. Otro libro es Frida Kahlo para niñas y niños, de Nadia Fink, también en ese mismo tenor. Y en videos pueden consultar los trabajos que ha hecho Teresa Serrano, que son cortos excelentes, están en Vimeo, y uno en particular, y que vimos y analizamos con Ana Herrero en Utópicas, para ver la violencia hacia las mujeres, y que te demuestra cómo estamos viviendo hoy en día a partir del ámbito laboral, el techo de cristal. Teresa Serrano, cortos excelentes que están en Vimeo y los pueden consultar. Ahora, para los demás, hay dos libros sensacionales que hablan del empoderamiento de las mujeres a través de la historia
y que tiene que ver con Circe de Madeline Miller, que es sensacional. Ella es una diosa hechicera de la mitología griega que la hacen menos, y ella cómo va creciendo y se empodera contra Zeus y con todos los dioses del Olimpo. Y el último libro, ese lo terminé apenas y es extraordinario y maravilloso, es Yo Julia, de Santiago Posteguillo, que habla de esta emperatriz en Roma que sobrevivió a 4 emperadores que la quisieron destruir, y cómo ella se va fortaleciendo, se va empoderando a través de las guerras en contra de ella, cada vez se hace más fuerte. Entonces, es todo un contexto en el que tenemos que participar, papás, mamás, tutores, para poder enseñar a nuestros hijos a ser otros y a crecer sin estereotipos de género. Perfecto, pues total y absolutamente de acuerdo, sin lugar a duda, la literatura pues es uno de los ejes rectores de este cambio, el informarnos, el saber que más allá de las palabras que podamos escuchar, lo cierto es que esto es desde nuestra autoobservación, nuestro autoconocimiento para podernos autoempoderar y que podamos a su vez transmitirlo a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre todo hoy, que más, como bien lo dice Edith, el tema pandémico nos va a traer más retos de los que uno pudiera considerar. Estar con ustedes. Muchísimas gracias, Edith, de verdad, por haber estado con nosotros. Este espacio tan interesante. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos por supuesto tu participación, esperamos verte por aquí, igual con un tema de imagen de género. Muchas gracias, Edith. Una disculpa por el tema técnico, pero bueno, pues esto es así cuando no estamos aquí de este lado en cabina. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles 1:00 p.m. Yo soy Alice Rodríguez, abogada y psicóloga clínica. Me pueden localizar en @AliceRecilio, @RecilioC, www.resilioconsultores.